Hola, soy Marcos Loaiza, cineasta paceño. Hola, yo soy Alejandro Loaiza Grisi, cineasta boliviano, director de la película Utama, estrenada recientemente en el Festival de Sundance y premiada también en Málaga. Empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en 90 más o menos, creamos una empresa se llamaba entonces Iconoscopio, y de ahí hice Cuestión de Fe, una película que por suerte me abrió muchas puertas, y después trabajando, ¿no? Hice unas cuantas películas, Escrito en el agua, Corazón de Jesús, El estado de las cosas, Las bellas durmientes, y A ver, ¿no? Ya para el estado de las cosas fundamos la empresa Alma Films, que es la que hasta actualmente nos soporta como productor. Tengo que ir a la Verna. Pero esta noche no, hijo. ¿Sabes qué fecha es hoy? Estoy buscando a mi tío Jacinto. Esta noche está cargada de muerte. Yo comencé mi carrera en el mundo del arte desde la fotografía fija. Tuve una clase, un laboratorio mientras estudiaba comunicación y me enamoré de la fotografía. Y ahí comencé a acompañar a mi padre a los rodajes y me fue gustando cada vez más el tema también de la imagen en movimiento. Sabía que con una imagen se podía contar mucho y con un video las opciones se multiplicaban muchísimo más. Y él me enseñó a utilizar la cámara y a comenzar a filmar, a componer, a contar con la cámara en movimiento, así que me incliné mucho por la dirección de fotografía, todavía muy desde la fotografía. Y después de unos cuantos años me di cuenta que también la dirección me atraía mucho por la responsabilidad que uno puede tener en el set. Era algo que yo también quería para mí, para tomar más decisiones, para tener esa presión y comencé dirigiendo videoclips musicales y después preparé el largometraje Utama. Teníamos varios proyectos, decidimos hacer Cuestión de Fe, y yo recuerdo que cuando mostrábamos la película nadie creía en ese proyecto, ¿no? Porque era un tipo de película que no se hacía en Bolivia, no se acostumbraba a hacer en Bolivia, ¿no? Supuestamente lo veían que era demasiado banal, ¿no? Y que si se hace una película debería tener mucho más contenido social, mucho más contenido, pero insistimos, creímos, y gracias a que se realizó la película también cambió, yo creo, el cine nacional, donde se empezó a valorar la propia cultura y las maneras de contar historias, ¿no es cierto? El poder hacer una película contando con un pulso narrativo. Yo creo que ese es el mayor logro de esta película. Y después el público aceptó, ¿no es cierto? Estoy agradecido porque tenía mucho apoyo del público, pero también de la crítica, ¿no? La película, la gente sale contenta después de la película y eso parece fácil, pero no es tanto, ¿no? Para Cuestión de Fe yo era todavía muy pequeño, obviamente tenía para el estreno 10 años o 9 años, pero me acuerdo que íbamos a la sala, era otro momento, pero la sala estaba todos los días llena, con filas y filas, y con mi hermano entrábamos a las funciones sabiendo qué iba a pasar en la película. Entonces ya esperábamos más la reacción del público que la misma película. Y era realmente, no sabíamos la dimensión de lo que había hecho nuestro padre en ese momento, y creo que después, con muchos años más adelante, ya con más madurez, nos dimos cuenta de la dimensión de haber hecho una película tan importante para la cinematografía boliviana. Yo creo que después de Cuestión de Fe, el cine boliviano se diversificó, ¿no? Hubo espacio para diversos tipos de cine, una comedia, un cine comercial, un cine de género, ¿no? Y cines abordando temáticas como LGTB, ¿no es cierto?, cosas regionales y culturales. Y creo que actualmente es un nuevo boom, ¿no? Donde el cine, la gente joven, la generación joven, está cambiando el cine, pero además le está dando un toque de calidad que no se consigue, ¿no es cierto? Hay un paso cualitativo muy grande
y creo que va a dar que hablar del cine boliviano de aquí a futuro. En los próximos años vamos a tener, se va a escuchar mucho. Desde el punto de vista de mi generación, creo que nos hemos nutrido de muchísimos estilos de cine, tipos de cine. Como dice mi papá, cuestión de fe, ese momento se diversificó, se amplió el abanico y extrañamente casi 25 años después tenemos un nuevo boom del cine boliviano, casi como algo cíclico, 25 años, un cuarto de siglo, y creo que ahora está nutrido de aún más voces. Hay muchísimas voces muy diferentes, hay un diálogo además interesante entre diferentes tipos de cine y estamos en un momento en que podemos o entrar, iniciar una industria o volver a caer, como pasó después del 95, en un proceso por poner una palabra, de subdesarrollo en el que el Estado no apoye al cine boliviano. Entonces dependemos nuevamente de las autoridades que todavía no están apoyando con un fondo estable al cine boliviano. Fue difícil, la intención que he tenido y quiero seguir trabajando en ese camino es poder entablar un diálogo de mi subconsciente al subconsciente del espectador, ¿no? Eso supone que la gente le invitas a asumir un sueño o un viaje, ¿no es cierto?, con ciertas desconexiones, o sea, o con conexiones diferentes a las que tiene habitualmente planteada la dramaturgia cinematográfica, ¿no? O sea, no hay esa causa y efecto, sino más bien hay cosas que tienen mucho más que ver con los sueños de qué van a hacer. Es una apuesta difícil, generalmente donde se ha dado la película se divide fácilmente, muy rápidamente. Hay gente que adora la película, se suma al viaje y se queda pensando o indagando en la cultura andina, y hay gente que le parece demasiado incoherente, demasiado difícil de digerir aquello y lo rechaza, ¿no? Y creo que eso es bueno en el cine, ¿no es cierto? Donde se da, ahí se crea una discusión, ¿no?, de gente que la detesta y gente que la ama, ¿no? Para Averno, tanto mi hermano Santiago, que es el productor de las películas de Utama, de Averno y de Las Bellas Durmientes, y yo, ya veníamos trabajando en la empresa más tiempo y creo que Averno nos encontró en un momento de mayor madurez y fue una prueba muy difícil porque la película la filmamos con mucho menos de lo que realmente costaba, haciendo muchísimas malabares para lograr el resultado de una película grande con un presupuesto más reducido. Y nos dividimos ahí el trabajo. Yo estuve en la asistencia de dirección, mi hermano en la producción y obviamente mi papá en dirección, y triangulando el equipo, ¿no?, de los roles más importantes dentro de un rodaje. Y la experiencia fue maravillosa, ni qué decir el aprendizaje que te deja un rodaje así. Y obviamente fue un primer momento en el que ya comenzamos a viajar juntos, a disfrutar del éxito de la película. Y es lindo ver cómo años después la película funciona bien y todas las cosas que se han trabajado están ahí puestas. Ahí comenzamos a dialogar más y creo que eso después en Utama lo hemos practicado mucho más, el diálogo, el trabajar juntos la película. Y para los nuevos proyectos que tenemos también vamos por ese camino de desarrollarlas juntas, de trabajarlos juntos y es muy enriquecedor. Bueno, parecido a lo que contó mi papá de Cuestión de Fe, yo tenía varias ideas y se las presenté a mi hermano, el productor, y él eligió Utama entre esas ideas. Y era un pequeño párrafo, y yo en ese momento lo que quería era contar una historia de amor entre dos personas que no necesitasen nada más que el uno del otro. Y la película siempre tuvo una estrella que la fue llevando por los mejores caminos y participamos en un laboratorio en Nantes, en el Festival de los Tres Continentes, en el que creo que nos abrió el panorama hacia la industria europea y mundial de cómo está funcionando hoy en día, que también ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años. Y ahí comenzamos a hacer muchos contactos y la película fue cambiando, fue mejorando, fue profundizándose. Como decía antes, es resultado de un proceso de mucho diálogo, de un trabajo en equipo importante. El rodaje, el financiamiento también se dio fácil, relativamente, pero sí tuvimos un fondo excepcional en Bolivia que duró un solo año y nos beneficiamos de ese fondo. Entonces pudimos filmar la película con ciertas comodidades, con el presupuesto que realmente necesitaba la película.
Y cuando tienes eso controlado, creo que también es mucho más fácil poder imaginar y poder enfocarte en tu trabajo, que es el de dirección. Entonces, producción realmente me dejó todo muy cómodo, muy listo. Y bueno, y después llegó la pandemia, hicimos la postproducción durante la pandemia y la tuvimos guardada un tiempo largo esperando que mejore la situación. Y recibimos una invitación de Sundance muy temprana, incluso antes de que abran convocatoria. Así que teníamos el estreno ya asegurado para el próximo año, muchos meses más adelante, y tuvimos que guardar el secreto y la película durante varios meses. Sí, lo que pasa es que nosotros vemos cine, o sea, somos Santiago, Alejandro y yo, cada uno nos gusta un cine diferente, ¿no? Cuando vamos a una película discutimos y nos enfrentamos, y eso enriquece mucho, porque no es que al principio, como yo era el papá, yo decía, esta es una buena película, y ellos obedecían, ¿no? Pero con el tiempo ahora cada uno tiene su punto de vista, y eso enriquece porque de repente, ante un guión, son 3 puntos de vista diferentes, 3 maneras de encarar, y si se sabe escuchar, eso enriquece mucho, le da muchas capas a la historia, ¿no? Y creo que eso ha sucedido, y esa es una ventaja que tenemos, podemos agradecer de eso, ¿no? Claro, es como cualquier empresa familiar, creo que tiene esas ventajas. Tiene otras desventajas, claramente puede que sean procesos difíciles, pero la ventaja más grande es el aprendizaje y el conocimiento que se puede transmitir de una a otra, y también la crítica que se puede hacer de una generación a otra, viendo los errores que se cometieron antes o que se están cometiendo ahora desde un punto de vista más lejano. Y creo que eso, claro, es siempre desde la base del diálogo. Han habido diálogos que terminaban muy mal a veces porque son peleas casi familiares, pero hay diálogos la mayoría de las veces que son como los que cuenta mi papá, que es construir sobre puntos de vista diferentes. Y creo que con el tiempo hemos ido encontrando cada vez mejor, hemos ido engranando cada vez mejor estos diferentes puntos de vista, porque en el cine es muy difícil, no se puede tener un pensamiento uniforme. Y tener 3 pensamientos diferentes es difícil lograr engranarlos, pero creo que de a poco vamos perfeccionando la máquina. Sí, bueno, ahora yo estoy preparando una película que se llama Los Abrazos, ¿no? Que es un poco una indagación sobre la memoria, ¿no? En los tiempos donde la verdad está en duda, ¿no? Y más bien hay la falsa verdad o la posverdad. Y estamos trabajando, claro, en Los Abrazos, estamos ya en la parte de financiamiento, vamos a volver a repetir nuestro socio uruguayo, que es Federico Moreira, que es un gran socio, y aparte de Los Abrazos, que ya tiene una buena versión de guión, tenemos un proyecto que se llama El Chico del Rayo, que viene de un guionista argentino que nos lo ha propuesto, y estamos con guiones en una etapa todavía muy germinal de desarrollo, de escritura. Todos ambientados en Bolivia por ahora, y con ganas de seguir explorando el pensamiento, los diferentes pensamientos que hay dentro de un país tan diverso como Bolivia. ¡Se ha enfurecido, señoras y señores! ¡La noche se ha enfurecido! Igualito vas a morir esta noche.